Y esta noche nos acompaña el candidato presidencial por el partido Unión Costarricense Demócrata, don Boris Molina, a quien lo conocemos y ha estado aquí en el set de Noticias Telediario en su condición de abogado penalista, pero decidió incursionar en la carrera política y ahora ha insistido en llegar a rescatar a Costa Rica y no le preocupa no salir en las encuestas o sondeos de opinión. Vamos a conversar con él a continuación. Don Boris, buenas noches. Muy buenas noches, Michael, y muy buenas noches a todos los televidentes. Muy contento de estar aquí en lo que considero mi casa. En un cambio de sombrero, siempre lo he entrevistado como experto y analista y ahora en esta faceta política. ¿Cuándo tomó la decisión y por qué se inclinó por este partido, don Boris? Claro, bueno, eso fue allá por el mes de noviembre del año anterior. Decidimos dar esta lucha, ¿verdad? Esta pelea por rescatar Costa Rica, justamente. Creemos que estamos preparados para poder tomar las riendas del gobierno y hacer lo que creemos que no se ha hecho en los últimos gobiernos. Y entonces, por allá del mes de enero ya logramos conciliar o coincidir más bien con doña Marisela Morales Mora, que es la presidenta de este partido, Unión Costarricense Democrática, y hicimos una labor titánica de reconstrucción de las estructuras del partido, de febrero a julio, y culminamos en agosto ya con la asamblea de elección de los candidatos. Hicimos las 84 asambleas cantonales, las 7 provinciales y 2 nacionales para llegar a este punto, y aquí estamos ahora, Michael. Unión Costarricense Democrática no es la primera vez que participa en una elección nacional. La segunda vez sería esta, sí, señor. ¿En algún momento cómo les fue en la primera opción? ¿Tuvieron alguna posibilidad de llegar a alguna candidatura o algún curul, más bien, alguna curul en la Asamblea Legislativa? ¿Se acercaron o no? En esa ocasión, para la presidencia de los 25 candidatos, doña Marisela ocupó el lugar número 17 y ahora venimos con todo el deseo de poder alcanzar no solo la presidencia de la República, sino también un buen número de diputados. Justamente ahora que mencionaba lo de las encuestas, ese no temor es por una razón muy sencilla, Michael, y lo hemos explicado, porque no existe ninguna razón para tener temor. Los últimos 3 presidentes de la República, a septiembre del año anterior, no estaban ni siquiera en el margen de error de las encuestas, no eran favoritos de nadie y llegaron a ser presidentes de la República. Es más, ninguno de los 3 últimos presidentes tenía ni siquiera un 5% para el mes de diciembre anterior a las elecciones, lo que quiere decir que se convirtieron en presidenciables prácticamente en el mes de enero, un mes antes de las elecciones, en el 14, 18 y 22. Ahora, ¿qué lo hace pensar que esta vez sí lo van a lograr? ¿Qué está haciendo a nivel de partido y de estructura para poder tener una participación que sea más visible para los costarricenses? Bueno, es que tenemos una estructura verdaderamente clara y sobre todo tenemos las ideas que son consecuentes con las soluciones que nosotros esperamos darle a todo el electorado para que una vez más le pueda apostar a una opción que es real. Yo creo que los últimos 3 presidentes han sido una apuesta de los costarricenses y de alguna forma han provocado alguna decepción en un sector importante de la población. Entonces creemos que ahora podemos satisfacer esos intereses y esos deseos de los costarricenses con soluciones muy prácticas y muy claras que responden a las necesidades del día a día de lo que los costarricenses no es que quieran escuchar, sino que necesitan concretar en hechos, y en eso es lo que estamos. Ok, don Boris, entremos en materia de una vez. Sí, señor. Seguridad y la situación económica, según las encuestas, son las principales preocupaciones de los costarricenses. Empecemos hablando en materia de seguridad, que es un campo que usted conoce bien. Dígame 3 propuestas concretas que usted impulsaría en caso de tener la opción de llegar a la presidencia. Lo más importante, Michael, en esta materia y en cualquier otra, es quitar ese mito de que los gobernantes llegan a hacer cosas profundamente innovadoras y que son genios, que se les ocurrió una idea que nadie ha tenido nunca. No inventemos el agua tibia, aquí hay que hacer las cosas que han sido exitosas en otras latitudes. Entonces, la pregunta primera es, ¿cuál es el país más exitoso del mundo en materia de seguridad? Islandia. ¿Cuál es el país que lo ha logrado y cómo? A través de una prevención efectiva, no solo del consumo de droga, sino también de una política criminal adecuada para poder establecer el consumo de droga como el detonante principal de la criminalidad.
Islandia. Entonces ya Islandia nos da las puertas de cómo se tienen que abrir con las llaves necesarias para poder tener una seguridad adecuada. El consumo de droga es lo que determina efectivamente el crecimiento o la disminución de una organización criminal. ¿Por qué? Porque efectivamente es el drogadicto el que consume finalmente esa droga y es el que hace que el negocio se convierta en algo rentable para la organización criminal. Y entonces eso es lo que hay que atacar. ¿Cómo lo vamos a atacar? De una forma muy clara. Se tiene que convertir el consumo de droga en una situación no solo prohibida, sino penada, pero no para ir a la cárcel, sino para una rehabilitación obligatoria o una rehabilitación forzosa. Eso hace que automáticamente disminuya la cantidad de delincuentes que van a poder andar en la calle porque ya esa droga no va a estar en el mercado. Don Boris, usted habla de rehabilitación obligatoria y yo me pregunto cómo se puede obligar a una persona a rehabilitarse si no es a través de un mecanismo coercitivo. Es un mecanismo coercitivo, efectivamente. Así como una persona que tiene algún problema mental, la podemos obligar a hospitalizarla en un hospital psiquiátrico, valga la redundancia, podemos hacerlo entonces con una persona para obligarla a tener una rehabilitación por el consumo de las drogas. Eso sale, Michael, muchísimo más barato, por ejemplo, que esa persona que termina delinquiendo justamente porque está en el consumo y necesita entonces dinero para poder seguir consumiendo, se termina robando, por ejemplo, un par de zapatos, una ropa o un reloj y entonces lo mandan 5 o 6 años a la cárcel, sale carísimo para el sistema, es una persona que pasa en ocio dentro del sistema, no le produce nada, digamos, a la sociedad y tiene pocas posibilidades de rehabilitación. Okay. Pero, ¿cuál sería la institución? ¿Hay que crear una nueva institución? ¿Hay que crear un nuevo mecanismo? Eso Me imagino que tiene que pasar todo, a través de una ley. Eso no se ocupa ninguna ley. Ya el sistema de protección y de prevención en materia de droga existe y están involucradas un montón de instituciones que no se les saca el jugo como tiene que sacarse. Póngame un ejemplo para poderlo entender y que nuestros... O sea, obligar a la gente a internarse en el IAFA. No, tiene que haber centros de rehabilitación especiales que son, digamos, en este caso, patrocinados por el IAFA. Hay una serie de organizaciones que están alrededor, como en este caso lo que llama el Consejo de la Droga o la Comisión de la Droga, que es donde se consiguen los recursos necesarios para poder darle esa rehabilitación. ¿De dónde vienen esos recursos? Muchas veces de la misma incautación de los bienes de las organizaciones criminales. Y entonces eso se va a permitir a través de estas otras organizaciones como el IAFA, que los centros de rehabilitación que tienen instituciones que también colaboran económicamente. Incluso, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos es una de estas que está dentro de este sistema de prevención de la droga ya en Costa Rica, institucionalizado. Y repito, lo que sí nos falta, Michael, es la posibilidad de rehabilitación forzosa, porque hasta el día de hoy es voluntaria. A ver si estoy entendiendo. Eso requiere una reforma legal. Ok. El IAFA, usted dice el Consejo de la Droga, ¿se está refiriendo al Instituto contra las Drogas, el financiamiento de ese instituto? Ajá. Ok, ahí es donde quedan los bienes del narcotráfico decomisados, en algunos casos hay que darles mantenimiento, etcétera, etcétera. Hemos visto decenas de reportajes con respecto a que él no da el dinero para poder sostenerlo. Entonces habría que inyectarle recursos a esa institución para que financie el IAFA. ¿Estoy entendiendo bien? No, Michael, más bien esa institución lo que hace es recuperar no solo bienes, sino efectivo, por ejemplo, en los cargamentos que ellos, en las incautaciones que le hacen a las organizaciones criminales, parte de lo que les incautan es el dinero en efectivo. Pero también hay que hacer la reforma para que esos bienes materiales, bien lo apunta usted, por ejemplo, pongamos un caso específico, cuando hicieron la incautación del famoso caso aquel del Palidejo, que esa casa, que era una mansión... Que ahí sigue sin venderse, no la han logrado acomodar. Entonces, como no existe una posibilidad real de materializarla en una venta o en la ejecución, por ejemplo, que se pueden utilizar para que una institución pública funcione dentro de ese lugar, o que se haga un albergue para niños, o incluso un albergue para rehabilitación, como no existe esa posibilidad por un tema de carácter legal, lo que hay que hacer es la modificación precisamente en la ley, no para extraer más recursos, sino para que se puedan aprovechar los recursos que ya se tienen, que no se convierta en un gasto, sino que sea una inversión para poder rehabilitar a esos mismos
a esas mismas personas que están en el consumo de droga, que los queremos sacar de mercado para debilitar la organización criminal. Esa es una forma específica en que podemos ya inyectarle una posibilidad de desarrollo a la solución de la criminalidad en este país. Usted me dice que no requiere más leyes, pero una persona solo puede ser institucionalizada en un hospital psiquiátrico, como el ejemplo que usted ponía, si tiene ya un diagnóstico médico o en caso de que tenga una sentencia en firme. La única excepción que existe son las pensiones alimenticias, que es la única forma de meter a una persona en la cárcel sin que haya tenido una sentencia en firme. Entonces, todavía no me queda claro cómo funcionaría esa obligatoriedad de una persona que vive en la calle, por ejemplo, la situación de los indigentes, no solo en San José, en todos los cantones centrales de las provincias vemos esa situación, muchos de ellos ligados a consumo de drogas. Entonces, ¿cómo lograr hacer eso? No, se requiere necesariamente una reforma en ese sentido. Es parte de la reforma que tendríamos que hacer. Pero sería penalizar el consumo, entonces. Para no penalizar, sino para forzar, en este caso, la rehabilitación. Porque siempre la pena se va a entender como que si fuera cárcel. Entonces, digamos, para que no se confunda, es volver obligatorio la rehabilitación. Por eso se le dice rehabilitación forzosa, que es lo que se hace ya en estos países. ¿De las personas, don Boris? Sí, pero igual riñe contra la voluntad de las personas el hecho de que sean penalizadas cuando cometen un delito. Entonces, no hay diferencia en ese caso en forzar, en utilizar la coerción para una rehabilitación, que la misma que se hace para meter a la cárcel a una persona que comete un delito. Es una decisión política que el Estado tiene que tomar, por eso es parte de la política criminal del Estado. En un ejemplo básico y claro que nosotros damos para solucionar el tema que nos parece que es vital en el tema de la seguridad del país, Michael, porque este país, digamos, se han hecho cosas de manera muy ineficiente en los últimos lustros. Por ejemplo, en 1996 teníamos 38 fiscales y que atendían realmente la criminalidad en el país de una manera muy eficiente, al punto que Costa Rica estaba entre los países con menos cantidad de homicidios en el año. Panorama totalmente distinto al que tenemos ahora. En aquella ocasión fueron 180, hoy tenemos 600 fiscales, 904 muertes y estamos entre los países con mayor índice de criminalidad o de homicidios en el mundo. Y usted se pregunta entonces, ¿es plata lo que hace falta? No, realmente no es la plata, es la capacidad del Estado para poder hacerle frente de una manera eficiente. Por eso sí se requieren reformas legales, Michael, y en eso hay que ser muy claros. Una de ellas, y usted lo ha hablado muchísimas veces y lo hemos conversado en este mismo set, tiene que ver con la prisión preventiva. O sea, no es posible que... Ahí quería ir, porque también una propuesta suya es que exista una ley de ejecución de la pena, y conversábamos ahorita fuera de cámaras la situación que se presenta con las decisiones de los jueces de ejecución de la pena, que en algunos casos ni siquiera toman en cuenta las recomendaciones que hacen técnicos del Instituto de la Criminalidad de no dejar a una persona en libertad, de no darle un beneficio carcelario. Usted habla de la necesidad de crear entonces una ley de ejecución de la pena. ¿En qué? ¿Cuál sería el beneficio directo de la creación de esa ley? Bueno, que vamos a tener entonces una guía para poder saber si ese juez está obligado a respetar o no la decisión que tome el Instituto de Criminalidad, porque a nosotros nos puede parecer que esa es la opción correcta, digamos, para que se dé una reinserción de esa persona que ya está procesada dentro del sistema, pero puede ser que la ley decida exactamente lo contrario y que efectivamente ese juez pueda estar actuando dentro del marco de la ley, pero hay que regular, Michael, efectivamente cuáles son las condiciones en que ese juez de la ejecución de la pena tiene que actuar, porque hoy en día lo que sucede es que al no tener un marco regulatorio efectivo, casi que quedamos a la voluntad de ese juez de poder funcionar adecuadamente para poder lograr esa reinserción o poder lograr esa posibilidad de que la persona permanezca dentro del sistema o que salga. No quiero decir con esto que lo esté haciendo mal, o sea, desde mi punto de vista, en las condiciones actuales que tiene el Poder Judicial y sobre todo los jueces ejecutores de la pena, más bien hacen un esfuerzo extraordinario para que el asunto siga funcionando. Pero necesitamos, porque las sociedades necesitan funcionar bajo un marco, bajo un ordenamiento, y
eso es lo que no existe, porque Entonces, simplemente no existe esa ley. Esta ley obligaría o les daría un marco de obligatoriedad a los jueces a hacer vinculantes los pronunciamientos de cada uno de los estudios que hace el Instituto de la Criminalidad. Yo diría que no, Michael, porque normalmente se dice que el juez es el perito de los peritos. No podríamos dejar, digamos, la decisión de un juez en manos de un organismo que es administrativo, como sería en este caso el Instituto de Criminalidad, pero sí, por ejemplo, establecer que esa recomendación tenga un margen significativo, digamos, dentro de la decisión. Pero no necesariamente significa que ese rol sea sustituido. Lo que se tiene que enmarcar dentro de esa ley, por ejemplo, es, bueno, ¿qué pasa cuando ya la persona procesada pasa del régimen penitenciario a un régimen más bien de disfrute de alguna de las medidas y que entonces el instituto tome ahí una posición más significativa dentro del rol de la decisión de que si se queda en libertad o la persona tiene que seguir dentro del régimen? Es establecer las reglas del juego, simplemente, porque hoy en día no están claras esas reglas del juego. Queda mucho a discrecionalidad claro, del juez. entonces vemos un antagonismo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que es lo que ha creado, sobre todo en este último gobierno, que han entrado en una disputa permanente el Poder Ejecutivo con el Judicial, y aquí lo que necesitamos es, por decirlo de alguna forma, un árbitro que venga a sentar las reglas, y esa sería una nueva ley de ejecución penal, que es lo que le hace falta a este país para que la política criminal del país pueda ser consecuente con la realidad que tenemos y que no podemos ocultar. Entonces, de alguna u otra forma, don Boris, usted también apoya, como lo hacen algunos otros candidatos, la necesidad de una reforma y de una actualización en el Poder Judicial. Completamente necesario. O sea, estamos en una situación en que necesitamos poner algunos puntos sobre las IES para que funcione mejor ese Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, Michael. Es que realmente la división de poderes es exitosa en todas las democracias porque hace esos frenos y contrapesos, pero sí se requieren reformas cuando se tienen que hacer. En este caso, por ejemplo, el grado de criminalidad en que nosotros estamos amerita una reforma procesal penal, y yo creo que eso sí es urgente, y por eso me parece que coincidimos no solo todos los candidatos, sino muchísima cantidad de costarricenses. Don Boris, llevamos 17 minutos y solo hemos hablado del tema de seguridad, claro, y yo sé que vamos a tener que ampliar en algún otro momento, pero es que hay otro tema relacionado con seguridad que me llama mucho la atención en su propuesta, y es declarar el sicariato como terrorismo. ¿En qué consiste eso en estos 3 minutos que nos quedan? Bueno, es que básicamente, Michael, cuando un sicario se mete a una escuela, se mete a un bar, lo hace en un desfile público, mata a una persona, fue contratado específicamente para eso, eso provoca terror en las personas, es un acto terrorista. ¿Cuál es la ventaja en este caso, que también necesita reforma legal, ¿verdad?, de que ese delito en particular, primero se le nombre de esa forma en el Código Penal, que hoy en día es un homicidio calificado, pero digamos que ya estamos claros que el sicariato es cuando se contrata a una persona para que mate a otra. Si lo calificamos como un acto terrorista, le vamos a dar una investidura que nos va a permitir, por ejemplo, Michael, tener un tratamiento especial para que esa persona no sea vista como un delincuente común y corriente, y que entonces no veamos la indignación del público hoy en día, de la opinión pública, que dice, mire, ¿cómo es posible que haya matado a una persona y 5 días después han desuelto? Eso no pasaría si nosotros lo hacemos, le damos un estatus especial de gravedad, que es lo que pasa en una sociedad cuando una persona no tiene ningún tipo de escrúpulo para matar a otra en la vía pública o en una escuela o frente a su familia o frente a quien sea. ¿Eso sería vía reforma de ley o no una nueva ley? Sí ocupa una reforma, sí ocupa una reforma para declararlo justamente como un acto terrorista y que tenga, por ejemplo, las posibilidades, en un caso como la extradición, ¿verdad?, que sea incluso más fácilmente poder alcanzar el fin que se quiere en muchos de estos casos, porque, por ejemplo, el encargo del asesinato puede haber sido o puede haber venido desde el extranjero. 9:29, don Boris, nos queda un minuto, haga un cierre y vamos a volver a invitarlo para poder abordar los otros temas en materia también de violencia contra las mujeres, en materia de salud, de educación y por supuesto la economía, que es un tema importante, pero hagamos un cierre rápido para poder luego agendar un nuevo espacio. Muchísimas gracias, Michael. Lo que nosotros nos gustaría que los costarricenses se den a la tarea el día de hoy es a conocernos. Realmente estamos haciendo una propuesta seria
tenemos un grupo importante de muchísima gente que está en este partido interesada en que conozcan las propuestas. Entonces, si un mensaje queremos que usted televidente y usted costarricense se lleve el día de hoy, es que se den a la tarea de buscar en nuestras redes sociales, en nuestra página del partido, todas las propuestas muy concretas y muy claras que nosotros tenemos para poder cambiar este país, porque Costa Rica realmente merece más. Bien, es don Boris Molina del Partido Unión Costarricense Demócrata. Por supuesto que vamos a seguir generando esos espacios como lo hemos hecho en los últimos días con los diferentes candidatos presidenciales y también candidatos a diputados para que ustedes vayan conociendo cuáles son las propuestas. Gracias por acompañarnos esta noche.